¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, Ciencias del Espacio. En el programa anterior dimos inicio y presentamos a ustedes a quien estará con nosotros durante la serie, el doctor Ramiro Iglesias Leal, experto en temas del espacio. La semana pasada le presentamos a usted el currículum completo del doctor, pero nos gustaría mencionarle nuevamente que además de sus estudios de medicina interna en París y cardiología en Londres y México, así como medicina aeroespacial en la Fuerza Aérea y la NASA de los Estados Unidos, ha trabajado en el campo de la investigación aeroespacial, ofreciendo conferencias en diversas partes del mundo. Sus últimos libros son La ruta hacia el hombre cósmico y Cardiología aeroespacial. Hoy, nuevamente con nosotros, el doctor Ramiro Iglesias Leal, a quien saludamos con mucho gusto. Nos da mucho gusto, doctor, tenerlo nuevamente aquí en Ciencias del Espacio. El gusto es para mí. Muchas gracias. Doctor, y para iniciar este segundo programa de la serie, bueno, pues tendríamos que preguntarle, ¿qué entendemos por espacio exterior? Hablaremos en esta ocasión sobre lo que hay más allá de la atmósfera, las características del espacio exterior. ¿Qué es espacio exterior? Se considera el espacio exterior pues todo lo que existe más allá de la atmósfera terrestre. Y hay 3 niveles de espacio exterior. ¿En qué nivel o a qué altura termina la atmósfera terrestre? Aproximadamente a los 700 kilómetros de altura. Allí en ese límite las moléculas de aire tan rarificado en esas altitudes ya no chocan unas contra otras y entonces se considera ya que no existe pues atmósfera, no existe aire. Bueno, los 3 niveles decía es el espacio ultraterrestre, el espacio extraterrestre, se considera realmente que es el espacio interplanetario, o sea, lo que comprende el sistema solar. Uno más sería el que existe entre las estrellas de nuestra galaxia. Sería el espacio interestelar. Y el tercer nivel es ya todavía mucho más lejano, es el que existe entre las millones y millones de galaxias que existen en el universo. Los 2 primeros, o sea, el espacio interplanetario y el espacio interestelar, han sido ya surcados por naves, algunas ya tripuladas como los vuelos a la Luna y las misiones en órbita. El espacio interestelar solo por algunas naves, por ejemplo, Pionero 10 y 11 y Viajero 1 y 2 de la NASA, que están ya más allá del límite del sistema solar, están en pleno espacio interestelar, enviando información constante desde hace ya varios años. Me imagino que esta diferencia entre los espacios interplanetario, interestelar e intergaláctico tienen características, bueno, muy diferentes. Sin embargo, hoy hablaremos de lo que corresponde al espacio exterior en nuestro sistema planetario. Sí. Nosotros vemos, doctor, vemos hacia el cielo en una noche estrellada, especialmente en el campo, que es en donde se ven las estrellas, y uno ve ese maravilloso espectáculo de estrellas. Y uno se imagina que en ese lugar hay un enorme vacío. Es el vacío total, según hemos leído, nos han explicado, nos hemos enterado durante nuestra vida, que no hay nada ahí. No hay atmósfera, no hay nada. Sin embargo, hay estudiosos que dicen que el espacio está poblado, que hay muchísimas cosas ahí. ¿Por qué no nos cuenta de esto? ¿Qué es lo que encontramos en ese vacío del espacio exterior? Bien, no es totalmente vacío. Aparentemente, de acuerdo con los estudios de radiotelescopios, de telescopios de luz infrarroja, luz ultravioleta, etcétera, etcétera, el espacio interplanetario y los demás tienen un alto contenido de materia.
muy muy dispersa, muy diluida y todo, pero existen moléculas de gases en nuestro espacio interplanetario, existe polvo, existen partículas muy pequeñas que son micrometeoros o meteoroides del tamaño de un granito de arena, pero existe además trozos de roca, de metal, etcétera, viajando en todas direcciones, algunos en órbita solar y otros sin ningún concierto. Y hay también asteroides, y hay cometas, y hay, en fin, una serie de objetos que por lo mismo no deben considerarse como un vacío total. Para fines fisiológicos, para fines de la industria o lo que usted mande, pues puede considerarse un espacio ideal o un espacio casi completo, pero no lo es exactamente. Doctor, nosotros sabemos que todo ese tipo de fragmentos, de asteroides, de piedras, metales que están en el espacio, bueno, en determinado momento vienen a caer a la Tierra, pero se dice que al cruzar la atmósfera muchos de ellos se desintegran. Así es. A mí me preocupa esta búsqueda de la que hablamos en el programa anterior del hombre a vivir en el espacio, en donde va a estar a la merced de este tipo de meteoritos o de basura espacial que puede golpear las estaciones. ¿Qué tan probable o qué tantas probabilidades hay, qué tan cerca están de la Tierra este tipo de asteroides, qué tan peligroso es? ¿Se ha contemplado algún tipo de protección para las estaciones espaciales que se piensan construir? Sí, las naves, por ejemplo, de los programas soviéticos y rusos ahora, los programas de la NASA, los de la Agencia Espacial Europea, cuando regresan las naves que llegan a recuperarse, por razones distintas, la mayor parte de las naves se desintegran en caída libre, pero las que se han recuperado, se ha observado que hay impactos en la cubierta de las naves de esos gránulos que se llaman micrometeoros, y son varios, y dejan cráteres sobre el metal de la cubierta de la nave. Pero esa capa, esa pared de las naves está construida de tal manera que resistan el impacto de micrometeoros. Pero si el meteoroide, como se dice en astronomía, es un poco mayor, de medio kilogramo, de 1 kilogramo, es capaz de destruir una estación espacial o una nave espacial. Nada más que la probabilidad de encontrar un objeto de ese tamaño es infinitamente raro. O sea que las probabilidades son casi nulas en muchos años para que pudiera haber un impacto de esa naturaleza. ¿Sería una probabilidad como la de, un volcán, una situación provocada por un volcán en la Tierra? Probablemente, pero de ser así, un objeto de 1 kilogramo o más, sencillamente destruiría sin más cualquier nave, o incluso una ciudad espacial de las que hablaremos posteriormente. Estamos hablando del vacío en el espacio, doctor. Sin embargo, hemos escuchado hablar de viento solar, tormenta solar. ¿Cómo es posible que en el sol haya viento? Si estamos en un lugar sin atmósfera. Así es. Hemos dicho que el espacio interplanetario está repleto de materia, ¿verdad? De polvo, de moléculas, de meteoroides, de asteroides, de cometas, etcétera, etcétera, de gases y demás. Pues bien, también el espacio interplanetario contiene otro tipo de elementos que no necesariamente son materia, sino unas formas de energía. Pero la radiación cósmica solar y la radiación cósmica galáctica, que se encuentra abundantemente en el espacio interplanetario, son todavía materia, son partículas. Los rayos cósmicos que vienen de otras estrellas, de otras galaxias,
son protones, o sea, núcleos de hidrógeno. Son rayos beta, rayos alfa, que son núcleos de helio. Y también núcleos desprovistos de electrones de otros elementos más pesados, como pueden ser los metales, el níquel, el hierro, el carbono, el oxígeno, etcétera, etcétera. Pero también hay electrones. Esos mismos rayos cósmicos, que así se llaman, también los emite el Sol, nuestra estrella, nuestro Sol. Claro, a velocidades menores, con energía menor y todo, pero son los mismos. Protones, rayos alfa, núcleos de elementos más pesados y electrones. Pues bien, el Sol es una gigantesca, monstruosa bomba de hidrógeno en continua fusión nuclear, que es una de las reacciones. Hay fisión nuclear cuando se destruye el átomo y fusión nuclear cuando se fusionan varios átomos para formar un elemento nuevo. Pues bien, el Sol es una bomba atómica, pero en proceso de fusión. Y en ese proceso, donde hay calentamientos hasta de 16 millones de grados en el centro, hasta 5.000 o 6.000 grados en la superficie, se emite explosiones o un flujo constante de material procedente del Sol, consistente en esos rayos cósmicos solares. Pues esa emisión constante que emite el Sol en todas direcciones en el espacio interplanetario se llama viento solar. Eso es el viento solar. Es. Ahora, también hay tormentas solares. Así es. Pero esa es una intensificación de la cantidad de rayos cósmicos solares cuando el Sol entra en efervescencia y tiene explosiones gigantescas cada 11 años más o menos, y a veces en el inter de esos 11 años hay emisiones gigantescas de varios centenares de kilómetros de altitud, y entonces la emisión de esos rayos cósmicos solares es mucho mayor y se llama tormenta solar, que tiene repercusiones muy importantes en la Tierra. Doctor, ¿cuáles serían estas repercusiones de las tormentas solares en nuestro planeta? Son muy importantes y a veces graves. Cuando hay una emisión gigantesca de material ionizado procedente de la superficie solar, llega a la Tierra a una velocidad, esas partículas, de unos 400, 500 kilómetros por segundo, y al ponerse en contacto con la atmósfera terrestre, pero sobre todo con el campo magnético terrestre, aquí hago un pequeño paréntesis, nuestro planeta está constituido fundamentalmente de hierro y de níquel. La corteza es una capita menor de roca, en fin, pero nuestro planeta es hierro. Una bola de hierro. Una bola de hierro, que está girando cada 24 horas. Pues ese giro produce corrientes internas muy poderosas que generan un campo magnético, como una barrita de hierro magnetizado, ¿no? Entonces el campo magnético tiene sus líneas de un polo a otro. Pues bien, cuando llegan las partículas a esa velocidad en las tormentas solares, se trastorna el campo magnético y se trastornan las condiciones atmosféricas. Hay precipitaciones muy severas, hay sequías prolongadas al revés, hay, digamos, efectos sobre las transmisiones de radio de onda corta y también de televisión, porque una de las capas de la atmósfera superior, que contiene 2 o 3 capas de electrones, se reúnen en la noche y son las que hacen rebotar las ondas de radio de onda corta, y es como nos podemos escuchar en cualquier parte del mundo, gracias a esa pared de electrones que en la noche se tiene en la atmósfera. Pues eso, el viento, la tormenta solar lo destruye. Por lo tanto, se trastornan las comunicaciones, las corrientes de alto voltaje, las brújulas pierden su rumbo, y biológicamente también tiene repercusiones, porque las aves, digamos las palomas mensajeras y las aves migratorias,
que tienen partículas de magnetita, que son óxido ferroso en sus lóbulos frontales del cerebro, se orientan por el campo magnético, pero los polos magnéticos se trastornan también. Entonces las palomas mensajeras pierden su rumbo, las aves migratorias se pierden, etcétera. Pero además se repercute también en la fisiología humana. Aumenta la psicosis, la neurosis, las clínicas. Se ha observado en Canadá, por ejemplo, en un estudio que se está haciendo observacional desde hace varios años, médicos canadienses con astrónomos alemanes, de que cada 11 años los trastornos del ritmo cardíaco, la psicosis y neurosis son mucho más abundantes, mucho más frecuentes cada 11 años, que es cuando tiene que ver con las tormentas solares. Entonces, como ve usted, las tormentas solares tienen grandes repercusiones sobre la física y la vida en nuestro planeta. Bueno, hemos oído todo el tiempo, doctor, que la luna, por ejemplo, afecta a las mareas. Me imagino que si esto sucede con la luna, que refleja el sol solamente, pues ya me imagino lo que significa estas tormentas solares en un cuerpo celeste mucho más grande. Acaba usted de tocar otro elemento, pero que es una fuerza, la fuerza gravitacional que existe en el espacio interplanetario y los demás. Sí, todo cuerpo físico tiene un poder de atracción, de acuerdo con su masa. Ok. De acuerdo con no vamos a mencionar exactamente las leyes de gravedad y las leyes de atracción gravitacional de Newton. Pues la luna, que está cerca de nosotros, es un cuerpo macizo y por lo tanto también ejerce atracción. Y cuando la luna enfrenta los lugares de grandes lagos y sobre todo los océanos, levanta las aguas de los océanos cuando va pasando encima, pues medio metro o quizás un poco más. Pero cuando circunstancialmente se alinea el Sol y la Luna, el poder de atracción se suma, el de la Luna y el del Sol, y entonces vienen las mareas altas, que son de 1 metro o más. Todo está estrechamente relacionado, aunque parezca que estamos tan distantes del Sol, tan distantes de la Luna. ¿Cómo es posible que tengamos este tipo de reacciones generadas por estos cuerpos celestes que parecen inalcanzables? Estamos viendo ya en la ciencia que algunos sabios de la antigüedad que atribuían efectos a los astros, pues sí, científicamente se está viendo que hay algún tipo de efectos. Claro, diferentes a los que supusieron en otros tiempos, pero la ciencia, por supuesto, está demostrando que hay una interacción estrecha, no solamente con la Luna y el Sol, sino muy probablemente con otros cuerpos celestes más distantes. Fíjese nada más, qué interesante, doctor. Y bueno, además de todo esto que nos comenta que existe en el espacio exterior, todas las características que tiene, hay otras que usted nos había mencionado fuera de cámara y que nos parece también importante pues escuchar su comentario, que son las radiaciones. Todo esto que tiene que ver con la luz visible y todos los tipos de luz y los rayos gamma, esas cosas que a veces, bueno, no a veces, sino si no tuviéramos la atmósfera terrestre, serían sumamente dañinos. Exacto. El Sol también produce lo que se llama radiación electromagnética, que no es materia, es una forma de la energía. ¿Cuál es ese espectro electromagnético? Bueno, pues es la luz visible. La pequeña ventanita que nuestra retina permite que nosotros nos asomemos al mundo y al universo. Pero es estrecho, es muy pequeño. O sea, lo que nosotros vemos es como una rendija es apenas. muy poco. Es muy poco. Respecto a lo que pudiésemos ver. Formalmente, si hubiera un médico espacial que calificara a astronautas que van a viajar al espacio intergaláctico o interestelar, diría formalmente ciegos. ¿Por qué? Porque
no vemos la luz infrarroja, no vemos la luz ultravioleta, no vemos los rayos X, no vemos los rayos gamma. ¿Cómo veríamos si tuviéramos esas cualidades? Como los telescopios que hay ahora puestos en órbita, de radiotelescopios, también en la superficie terrestre, los telescopios de luz visible, pero los telescopios de luz ultravioleta, de rayos gamma y de rayos X, han contemplado ahora integralmente al universo y las galaxias y los astros que nosotros veíamos solo con el telescopio visual, de una forma y de un tamaño, pues nos damos cuenta que son muy distintos, ya vistos integralmente, con otro tipo de sensores, ¿verdad?, que no posee el ojo humano. O sea, nuestras capacidades son limitadísimas. Limitadas, muy Seríamos limitadas. una especie de mezcla entre murciélago, lince, gato, ser humano. Podríamos ver muy diferente. Pero si algún día, como está trabajándose, funciona la aviónica, o sea, pueden integrarse sensores electrónicos de este tipo, de luz infrarroja, de luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, e incorporarlos a la fisiología humana, y en una de esas podemos realmente ya recuperar la visión integral del universo. Qué barbaridad. Entonces somos prácticamente ciegos. Así es. En este planeta. Pues tenemos temas para muchos otros programas, doctor, que seguramente cuando hablemos de las capacidades del hombre en el espacio, del hábitat, de los nuevos hábitats para la humanidad fuera del espacio terrestre, pues platicaremos sobre esto más a detalle y pues va a ser increíble. Fíjese, doctor, que yo me pregunto mucho, ¿cómo va a ser posible? Ya hablaremos de las estaciones espaciales y de las ciudades espaciales en nuestro próximo programa, pero en este espacio exterior, en este enorme vacío, pues las distancias son muy grandes, doctor. Se tardan años en llegar de un punto a otro. ¿Cómo va a ser posible cruzar estos espacios cósmicos tan grandes para llegar sin que transcurra la vida? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser posible? Me gustaría dar una respuesta más amplia sobre esto, porque hay una propuesta de aquel famoso director de vuelos espaciales que se llama, todavía vive, Christopher Columbus Kraft, Cristóbal Colón Kraft, traducido, que fue el que dirigió los vuelos a la Luna. Y tiene una propuesta para vencer esa dificultad que tenemos, porque no se puede superar la velocidad de la luz, al menos con la tecnología prevista. Pero hay otras ideas que me gustaría hablar, digamos, en algún otro programa de esto, porque no terminaríamos ahora de explicarlo. Pero sí, lo que usted dice es así. Tenemos una gran limitante para viajar al espacio interestelar, y ya no digamos al espacio intergaláctico. No vamos más allá de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero para llegar a la estrella más próxima tenemos que viajar a la velocidad de la luz más de 4 años. Imagínese nada más. Pero ya hay estudios al respecto, ya hay alguna forma de, ¿cómo podríamos decirlo? Combustible que pudiera, no sé, algún elemento. No, hay teorías, hay ideas, hay propósitos, hay planes o proyectos, pero todavía no se cuenta con eso. Es más, ni siquiera hemos podido vencer la primera velocidad cósmica o la segunda velocidad cósmica, que es de 40.000 kilómetros por hora, porque los combustibles de que se disponen actualmente químicos no dan para más. Entonces, estamos apenas en la edad de la carreta, digamos, o de algo así, de la antigüedad. Las velocidades cósmicas en este momento que pueden desarrollar los vehículos espaciales son muy, muy limitados todavía. ¿Estos estudios tendrían que ver con esto que conocemos como plasma? Ciertamente. ¿Sí? El plasma es el cuarto estado de la materia. Sí, es de lo que está hecho el Sol, por cierto. Y de lo que está hecho el relámpago, la parte luminosa del relámpago, es plasma. No es gas, no es sólido, no es líquido.
o lo que vemos en un cortocircuito en cables de alta tensión, eso, lo que se ve, la chispa, ¿verdad? Formidable que se ve, eso se llama plasma. Esa Pues sería una posibilidad. Se está trabajando en eso y las velocidades se incrementarían notablemente. Entonces a la Luna, en lugar de 3 días que se hacen con las velocidades actuales, se haría en 3 horas, por decir algo. Y en lugar de 6 meses, cuando los planetas Tierra y Marte están más cercanos, en lugar de 6 meses, 7 meses, se harían en unos días, cuando ese combustible esté en práctica. Por cierto, un astrofísico de origen costarricense con ascendencia china, Franklin Chang Díaz, que ha estado con nosotros. Claro, lo hemos visto con usted en unas fotografías. Así es. Él está trabajando sobre eso, en la NASA y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, en poco tiempo estaremos ya contemplando otro tipo de naves espaciales. Pues va a ser tema precisamente de un nuevo programa, doctor. Quisiera preguntarle por último, ya que siempre se nos quedarán con usted muchísimas preguntas en el tintero, dado lo interesante del tema. Para poder viajar al espacio, ahí nos comentaba usted sobre los sistemas ecológicos sellados. Mire, antes de salir de la atmósfera, tenemos equivalentes espaciales desde el punto de vista de la vida humana. Más allá de los 15 kilómetros de altura, si no tenemos presión, si no comprimimos aire y llevamos una porción de nuestra atmósfera más arriba, de los 15 kilómetros ya no se puede respirar ni con oxígeno a presión. Arriba de los 20 kilómetros, fisiológicamente también equivalente al espacio exterior, hierven los líquidos, los gases disueltos en la sangre, etcétera, se evaporan y demás. Y los 80 kilómetros también es equivalente, 80 kilómetros de altura es equivalente al espacio exterior, porque las naves aéreas ya no se sustentan y entonces tiene que ser navegación espacial. Y a los 100 kilómetros ya la luz solar no es reflejada por el aire, por la atmósfera, se inicia el espacio, o digo, el silencio absoluto del espacio y la oscuridad absoluta del espacio. La verdad que, como ve, mucho antes de salir de la atmósfera, necesitamos sistemas ecológicos sellados, ecosistemas herméticamente sellados, autosuficientes, para poder sobrevivir en el espacio profundo. Que podrían ser desde trajes hasta ciudades espaciales. Así es. Hablaremos de esto en otro programa. Pues, doctor, me ha dado mucho gusto que esté con nosotros nuevamente. En nuestro próximo programa hablaremos de las características de las naves, los trajes, las estaciones y las ciudades espaciales. Esto es los nuevos hábitats para la humanidad en el espacio exterior. ¿No es así, doctor? Así es, sí. Y bueno, pues nos dará mucho gusto contar con su atención. Lo esperamos aquí, en nuestra próxima emisión de la serie Ciencias del Espacio. Agradezco mucho, doctor Ramiro Iglesias Leal, el compartir sus conocimientos con nosotros y su presencia aquí. Encantado, licenciado, de estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bienvenidos a esta nueva serie de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, Ciencias del Espacio. En el programa anterior dimos inicio y presentamos a ustedes a quien estará con nosotros durante la serie, el doctor Ramiro Iglesias Leal, experto en temas del espacio. La semana pasada le presentamos a usted el currículum completo del doctor, pero nos gustaría mencionarle nuevamente que además de sus estudios de medicina interna en París y cardiología en Londres y México, así como medicina aeroespacial, preguntarle, ¿qué entendemos por espacio exterior? Hablaremos en esta ocasión sobre lo que hay más allá de la atmósfera, las características del espacio exterior. ¿Qué es espacio exterior? Se considera el espacio exterior, pues todo lo que existe más allá de la atmósfera terrestre. Y hay 3 niveles de espacio exterior. ¿En qué nivel o a qué altura termina la atmósfera terrestre? Aproximadamente a los 700 kilómetros de altura. Allí en la Fuerza Aérea y la NASA de los Estados Unidos, ha trabajado en el campo de la investigación aeroespacial, ofreciendo conferencias en diversas partes del mundo. Sus últimos libros son La ruta hacia el hombre cósmico y Cardiología aeroespacial. Hoy, nuevamente con nosotros, el doctor Ramiro Iglesias Leal, a quien saludamos con mucho gusto. Nos da mucho gusto, doctor, tenerlo nuevamente aquí en Ciencias del Espacio. El gusto es para mí. Muchas gracias. Doctor, y para iniciar este segundo programa de la serie, bueno, pues tendríamos que... Ese límite, las moléculas de aire tan rarificado en esas altitudes ya no chocan unas contra otras y entonces se considera ya que no existe pues atmósfera, no existe aire. Bueno, los 3 niveles decía es el espacio ultraterrestre, el espacio extraterrestre, se considera realmente que es el espacio interplanetario, o sea, lo que comprende el sistema solar. Uno más sería el que existe entre las estrellas de nuestra galaxia. Sería el espacio interestelar.